Entonces, Jorge, vamos a empezar ya con lo que viene siendo el podcast. Bienvenido, muchísimas gracias, tío, por estar aquí. Y seguro que vamos a ofrecer muchísimo valor sobre fisio, sobre dolores, cómo prevenir dolores, etcétera. Ya verás que tengo ahí unas cuantas preguntas. Y lo primero de todo, tío, ¿quién es Jorge? Bueno, ¿a nivel profesional o a nivel personal? Las dos, Bueno, resúmemelo todo. Jorge es una persona muy friki, con todo. Soy un apasionado del cuerpo humano y mi máximo objetivo es ayudar a las personas a desarrollar su máximo potencial, ¿no? Como ser humano en general. Entonces, hay ciertas cosas que nos van a influir en ese desarrollo como ser humano, como pueden ser pues, las cosas que nos decimos a nosotros mismos, cómo pensamos, nuestros hábitos, nuestras conductas, nuestra alimentación, si tenemos algún tipo de molestia, el rendimiento físico que le podemos sacar. Entonces, al final, trato de abordar el cuerpo humano como algo holístico, desde una perspectiva holística y completa, para tratar de sacar el máximo partido a nuestro cuerpo y a nuestra vida, ¿no? Que al final se trata de eso. Y a nivel de formación, pues bueno, estudié en la Universidad Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, soy graduado en fisioterapia también, tengo bastantes cursos externos, ahora mismo estoy muy especializado, vamos, estoy en ello, en neurología funcional y sistema nervioso y demás. Y tengo una empresa con Guillermo Escribano y Marcos Juzgado que se llama Revolution Athletics, como se puede ver aquí en la camiseta. Sí, sí, de hecho, vamos a hablar después sobre ello. Perfecto. Y bueno, pues nada, pues bueno, luego me preguntarás entonces sobre la empresa. Sí, Básicamente tratamos de aportar a los profesionales de la salud y del ejercicio físico de herramientas para que puedan tener éxito con sus clientes de una forma práctica y real. vale. Pues luego vamos a hablar. De hecho, me le estuve echando un vistazo a tu Instagram. Entonces dije, oye, ¿esto qué es? Entonces luego nos lo va a explicar para toda la gente que tiene ese problema y que tú tengas la solución, pues que te Ujú. encuentre. Y lo Genial. primero de todo, tío, vamos a hablar un poquito acerca del ligamento cruzado, de las lesiones de rodilla, porque sí que hay muchas personas que he hablado con ellas, futbolistas, que dicen, hostia, me he lesionado de la rodilla, ¿cómo recuperar esa confianza? ¿Cómo recuperar? Porque luego empiezan a entrenar y tienen esa serie de molestias. Entonces, Ujú. ¿cómo prevenir o una recaída? ¿Cómo mejorar ese autoestima, ¿no? Esa confianza en uno mismo? ¿Qué le dirías a ese tipo de persona que tiene ese problema? Vale, lo primero que tenemos que entender cuando hablamos de cualquier tipo de lesión, ya sea un cruzado o cualquier otro tipo de patología, el cruzado tiene ciertas características, ¿no? Alguna especificidad. Pero lo que tenemos que entender es cómo funciona el cuerpo, cómo se organiza a nivel biomecánico, cómo funciona a nivel neurológico, cómo es la función humana. Y luego, entendiendo eso y entendiendo cómo se genera una disfunción, podemos entender y diseñar un plan de tratamiento, de prevención, de adaptación, de lo que quieras, ¿no? Entonces, tenemos que entender que principalmente una rotura de ligamento cruzado anterior, si hablamos de las no traumáticas, porque bueno, si obviamente recibes un golpe y te rompes el cruzado, pues poco hay que hacer a nivel de prevención, ¿no? Pero las roturas no traumáticas suelen deberse principalmente a dos cosas. Una de ellas es un fallo en la mecánica de carrera, ¿vale? Que no haya una buena mecánica sentada y por lo tanto no esté preparado para a lo mejor realizar un cambio de dirección a alta velocidad, ¿no? Que eso suele verse mucho en deportes colectivos, en fútbol, en rugby. Y la otra cosa, que no tiene por qué ser excluyente de este déficit en la técnica de carrera, es que haya algún tipo de disfunción a nivel neurológico, que ahora entraremos en ello, que haga que la integridad y la función de ese complejo, en este caso la rodilla, no sea el adecuado. Por lo tanto, sea capaz de tolerar menos estrés. ¿Vale? Y unido a esto, a nivel de propiedades de tejido, pero que tiene una parte a nivel de colágeno, ¿no? A nivel de tejido, y tiene otra parte a nivel también de la propia propiciación del ligamento, que no sea capaz de realizar su trabajo de estabilización en los diferentes planos de movimiento. Ujú. ¿No? Entonces, cuando el problema viene de una disfunción neurológica, pues por ejemplo, que tenga más señal o menos señal el ligamento, porque esto todo funciona como con transductores, ¿no? Al final, lo que hacen nuestros propioceptores, que se encuentran pues, en la piel, en los ligamentos, en el tejido celular subcutáneo, en la cápsula articular, etcétera, 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 lo que hacen es recoger información del medio, la envían al sistema nervioso central, en el sistema nervioso central se procesa y este ejecuta una respuesta, que puede ser una estrategia de movimiento o una estabilización a cualquier nivel, ¿no? Por lo tanto, cuando la información que se está recogiendo no es la adecuada porque el funcionamiento de ese receptor o de ese ligamento no es correcto, entonces ya toda la cadena está viciada.
Por lo tanto, la respuesta es imposible que sea buena. ¿Qué es lo que pasa? Que el ser humano tiene una capacidad de adaptación bestial. Si no, no estaríamos aquí. Entonces, lo que hacemos es normalmente generar compensaciones alrededor de esa disfunción. Y por lo tanto, esas compensaciones aseguran la supervivencia, pero no es ese movimiento o esa función ideal a nivel teórica. Vamos a hablar. No sé si me estoy poniendo muy técnico. Sí, a ver, pero es muy interesante porque toda la gente que a lo mejor no lo conoce, pues le interesa. Entonces, por eso te estoy dejando, ¿sabes? Claro, es que de estas cosas, vamos, yo no escucho por ahí hablar a mucha gente sobre esto, pero es importante porque tú no le puedes achacar una lesión simplemente a una mala técnica de carrera, que podría ser, ¿vale? Pero al final, y esto va a ser igual en un hombro que en una rodilla, que en un tobillo, que en cualquier zona. Cuando al final la información que ese complejo está recabando del interior y del exterior, si no es adecuada, toda la cadena está viciada. ¿Vale? Entonces, esto se hila mucho con la publicación que hice hace un par de semanas sobre control motor, que yo decía, el control motor no es consciente, ¿vale? Porque al final, para que el control motor pudiera ser consciente, que en una etapa mucho más avanzada podría llegar a serlo, antes que eso necesitas que la recogida de la información sea la adecuada, ¿vale? Tenemos tres sistemas de recogida principalmente, que son visual, vestibular y propioceptivo, ¿vale? El vestíbulo nos da la información sobre nuestra orientación en el espacio, ¿vale? Es el órgano de equilibrio, como lo suelen llamar. El visual, pues nos da información sobre el medio a nivel de campo de visión, qué objetos se nos acercan, qué se nos aleja, también nos ayuda a orientarnos en el espacio. Y luego la propiocepción son todos esos receptores que se encuentran, como he dicho, en ligamentos, músculos, fascia, tendones, en la piel, que nos dan información sobre el grado de estiramiento, el grado de tensión, el grado de presión, el grado de vibración. ¿Vale? Al final lo que hacen es recoger información y nos permiten, tras un procesamiento en el sistema nervioso central, organizar nuestro movimiento. Entonces, todo el origen de cualquier lesión no traumática está ahí. Y luego las traumáticas también tendrían algo de componente a ese nivel, ¿no? Pero todo el origen está ahí. Entonces, hay muchas formas en las que se puede generar esa disfunción, pero cualquier disfunción que esté en un sistema, en un complejo, en una articulación, en un músculo, o lo que sea, nos va a producir alteraciones en el movimiento. Dentro de esas disfunciones hay algunas que tienen más importancia y otras que tienen menos importancia. Y eso va a depender de cada persona. ¿Vale? A lo mejor tú tienes una disfunción en un uso neuromuscular en tu cuádriceps derecho, por ejemplo, y yo tengo la misma disfunción, que bueno, rara vez se presentan de la misma forma, pero suponiendo que tuviésemos la misma, a lo mejor para mi sistema es más importante esa disfunción y me genera más problemas que a ti, que a lo mejor no te genera ningún problema. ¿Vale? Entonces, Vale. luego dentro de eso, pues hay una jerarquía que ya sería entrar en temas bastante complejos que quizá no merezca la pena ahora, pero entonces toda lesión se va a originar por un problema en la función. Por lo tanto, a nivel de prevención, lo primero que habría que hacer es acudir a una persona que sea especialista en neurología funcional y que valorase si a nivel, principalmente en este caso, bueno, del complejo de la rodilla, del tobillo, que también va a influir, de la cadera, de la pelvis, si hay disfunciones que estén perjudicando el movimiento, ¿no? Entonces, nosotros el proceso que seguimos en Revolution es, al final, hacemos unos test globales primero, porque con eso nos hacemos una idea de cómo está la persona a nivel de movimiento. Pues hacemos una sentadilla profunda, hacemos una flexión global, una extensión global, etcétera. Entonces, con eso, pues tú ya ves, por ejemplo, si la flexión vertebral es a nivel global o es a nivel intersegmentario, si hay un complejo vertebral que esté más bloqueado, si falta rotación hacia un lado o falta hacia otro, si el pie prona o no prona, o está estancado en pronación o está estancado en supinación. Entonces, ya desde ahí vamos haciendo test más analíticos y luego pasamos a valorar el funcionamiento de los receptores y mediante un tratamiento de reseteo de esta función neurológica, por así decirlo, vemos si cambia el test, ¿no? Entonces vamos Vale. como de más grande a más pequeño. Vale, así es como funciona cuando te lesionas la recuperación más óptima, que es como lo haces tú, ¿no? A través de ese protocolo. Y a nivel de prevención, ¿habría alguna manera? O sea, fortalecimiento a través del entrenamiento, ¿cómo lo harías tú? Claro, cuando tú haces fortalecimiento o haces ejercicio correctivo, si existe una disfunción neurológica, lo único que estás haciendo es generar compensaciones a esa disfunción. Por lo tanto, pudieras tener, si la disfunción no es muy importante, pues no pasa nada. Si es ciertamente importante, pues podrías tener una pequeña mejora en los síntomas, pero realmente el problema sigue ahí, ¿vale? Esto es, por así decirlo, como si en una habitación tú tienes un detector de humos, una alarma de incendios. Entonces, si el detector de humos, por ejemplo, está más sensible de la cuenta, a nada que a lo mejor suba un poco la temperatura, dispara la alarma y van los Vale. bomberos ahí, ¿no?
Entonces, ¿realmente son los bomberos lo que han causado que esa alarma se dispare? No. Es el receptor que no tiene la función alterada. Por mucho que yo le apague la alarma, el problema sigue estando en el receptor, ¿vale? En el receptor de humos, en este caso. Entonces, lo que habría que hacer es calibrar ese receptor para que funcione al umbral que tiene que funcionar. ¿Vale? Sé que son temas un poco complejos y que la gente no está muy acostumbrada a eso. Entonces, si tú metes ejercicio o fortalecimiento alrededor de una disfunción, vas a generar compensaciones. ¿Vale? Por lo tanto, a nivel de prevención, lo más importante, vamos, me pongo en la piel de un entrenador que le llega a alguien a entrenar, que te contrata como entrenador personal, le llega a su centro y tú quieres entrenar a una persona o un preparador físico de un equipo deportivo. Pues tú lo primero que tienes que hacer es evaluar el movimiento. Al igual que tú evalúas en un futbolista o en un corredor, aparte de unos drills con balón, puedes a lo mejor valorar su capacidad aeróbica máxima o su consumo de oxígeno o un test de velocidad máxima, etcétera, y valoras a nivel cuantitativo cómo es su condición física. También tenemos que valorar a nivel cualitativo cuál es su calidad o su capacidad de movimiento. ¿Vale? Eso es muy importante. Vale. Seas entrenador o seas fisio, yo en ese sentido creo que la puerta de entrada es la misma. ¿Vale? Y bueno, digo entrenador o fisio, me da igual, osteópata, quiropráctico, cualquier profesional que trabaje con movimiento o con actividad física. Tú tienes que saber que al final somos todos lo mismo, lo que pasa es que trabajamos en diferentes contextos. O sea, si yo como fisio le hago a alguien una flexión de cadera pasiva, sigue siendo una sentadilla. Lo que pasa es que el contexto es diferente. A lo mejor tú lo haces con una barra y te metes 150 kilos y a lo mejor yo se lo estoy haciendo en una pierna a una persona tumbada en la camilla. Pero al final no deja de ser una flexión de cadera. ¿Vale? Entre otras cosas. Entonces, al final son contextos y nosotros, como profesionales del movimiento, tenemos que saber evaluar el movimiento, tenemos que saber valorarlo. Entonces, tenemos que ser capaces de detectar problemas o disfunciones en el movimiento. Luego ya que tú como entrenador te metas o no a tratarlo, ahí ya entramos en temas de competencias, en temas de conocimientos, en tema de... Bueno, ahí no me quiero meter. Sí. Pero tú por lo menos tienes que ser capaz de detectar, hostia, a esta persona este movimiento le falla. Por lo tanto, si sabes trabajar con ello, trabajar con ello y si no, mandarle con alguien que sí sepa. ¿No? Por lo tanto, a nivel de entrenamiento y todo lo que se organiza alrededor de la prevención, no existe un protocolo de prevención. Eso no existe. O sea, existen ejercicios o ítems, mejor dicho, mejor que ejercicios, porque esos ítems se van a cumplir a través de ciertos ejercicios y ciertas cosas, pero existen ítems que una persona tiene que cumplir para reducir al mínimo el riesgo de lesión. Vale. ¿No? O sea, depende de cada persona. Claro, bueno, sí, o sea, hay unas cosas generales, o sea, a mí, por ejemplo, ahora si quieres nos metemos un poco más en profundidad en ello, ¿no? Pero para que una persona, por ejemplo, no se lesione un ligamento cruzado anterior o tenga un riesgo muy reducido, pues antes que ser capaz de hacer un cambio de dirección a alta velocidad en un sprint, tendrá que ser capaz, a lo mejor, de realizar un cambio de dirección a baja velocidad. Por ejemplo, antes de eso tendrá que ser capaz de realizar una mecánica de movimiento de ese cambio de dirección adecuada en un contexto más cerrado, a lo mejor en un entrenamiento, realizando solamente esa mecánica. A lo mejor antes de eso tiene que ser estable a una pierna y tiene que ser fuerte con una pierna, o en gestos asimétricos. Antes de eso tiene que ser capaz de decelerar y tiene que ser capaz de acelerar. Y tiene que tener cierta capacidad elástica en sus tejidos, ¿no? Antes de eso tiene que ser fuerte en el suelo. O sea, hay una serie de pasos que se tienen que cumplir. El tema es que esos pasos, cuando una persona no ha llegado a ese nivel, no tiene cumplidos esos ítems, puede ser por falta de capacidad, y eso sí que es entrenamiento, o puede ser porque tiene una disfunción que le impide tener esa capacidad. Entonces, lo primero sería solucionar esa disfunción, aunque todavía no haya generado ningún problema. Tú puedes tener las disfunciones y que no te estén generando dolor, por ejemplo, o sintomatología, pero sí que te han alterado el movimiento. Solucionas la disfunción y luego tienes que entrenarlo. Y tienes que ir ganando capacidad en los tejidos. Pues trabajo isométrico, trabajo excéntrico, trabajo concéntrico, aceleración, saltos, plíos, etc. Vale, perfecto. Pues yo creo que me lo has dejado ya bien claro. Hemos hablado, o sea, nos podemos playar muchísimo más respecto a eso, pero tengo bastantes preguntas más. Vale, para toda la gente que tenga ese problema de rodilla, ya lo sabe, lo que tiene que hacer. Y luego con otro problema, ¿vale? Que también he visto mucho es con problemas de la espalda, ¿sabes? Problemas en la curvatura de la espalda, que hay gente de que tiene la espalda, ¿sabes? Con esa cifosis, ¿no? Y me gustaría saber eso, cómo prevenirlo también, tanto a factor de entrenamiento como a nivel de salud, porque es importante prevenirlo, ¿me entiendes? Y cómo lo podemos hacer a través del ejercicio físico y demás. Así que bueno, comenta un poquito acerca de ello también. Vale. Dejar claro, que yo creo que ya ha quedado con lo que hemos hablado, que en cualquier tipo de problema que vayas a plantear, toda la base va a ser la misma. Si existe disfunción,
en el sistema, por mucho que ejercicio que hagas, no está solucionando el problema de raíz. Puede que Vale. tengas mejora en los síntomas, pero puede que no, pero es muy probable que el problema de raíz no lo soluciones. Eso en todo, ¿vale? Entonces no lo voy a estar repitiendo en cada cosa que me Sí. preguntes. Ahora, Vale. vamos a suponer, cada vez que me preguntes sobre algo de esto, te voy a decir ítems que se pueden conseguir o logros que se pueden conseguir mediante el ejercicio, o qué intervenciones podemos hacer, teniendo en cuenta que la otra parte está cubierta y que ha sido valorada adecuadamente, ¿vale? Vale. Entonces, a nivel de espalda, una cosa muy importante es saber disociar el movimiento de la pelvis y de la zona lumbar del movimiento de la región torácica, ¿vale? Aparte de todo lo que conlleva el sedentarismo, obviamente, si una persona se pasa 12 horas al día sentada, es muy complicado, por mucho que sepa hacer otras cosas, que no tenga algún problema en la espalda. Entonces, es importante levantarse cada 20, 30 minutos, aunque sea simplemente levantarse y volverse a sentarse, pero eso ya te rompe el ciclo de sedentarismo, ¿vale? Meter la máxima cantidad de movimiento que se pueda al día, siempre y cuando el movimiento esté optimizado. Como te digo, si hay disfunciones, a lo mejor no te mueves bien y por lo tanto Sí. metes mucho movimiento y puedes empeorar el problema, ¿vale? Pero bueno, Mm. movernos todo lo que podamos y luego ser capaz de disociar el movimiento de la caja torácica del movimiento de la zona lumbar. Es muy importante ser capaces de abrir la caja torácica y extender las vértebras torácicas sin extender la zona lumbar, ¿vale? Eso hay varias estrategias de hacerlo. Una de ellas es a través de generación de presión intraabdominal mediante el patrón respiratorio, ¿vale? Y otras son a raíz de darle movimiento a la región torácica y costal. Entonces, dentro de eso, tenemos que ser capaces de alcanzar, y para alcanzar algo necesitamos tener una depresión de las costillas, ¿vale? Entonces, si imaginamos que nuestro tórax está aquí, ¿vale? Esta es la parte anterior de las costillas, esta es nuestra pelvis, esto sería una anteversión y esto una retro. Pues nosotros deberíamos ser capaces de extender aquí y cerrar aquí sin que se produzca movimiento aquí. Si tú haces esto, esto se llama tijera abierta, y es decir, se van las costillas hacia arriba y la pelvis hacia abajo y se genera como una especie de tijera. Entonces, lo que necesitamos es ser capaces de disociar el movimiento de la pelvis del movimiento de la caja torácica. Entonces, cuando nosotros hacemos un alcance, las costillas van a ir a depresión y necesitan deprimirse. Se va a establecer una conexión miofascial entre la pelvis y las costillas, ¿vale? Y luego tenemos que ser capaces también de alcanzar por detrás de nuestra cabeza. Y eso que va a implicar una extensión de nuestra región torácica y de nuestras costillas. Pero todo eso sin perder excesivamente el alineamiento de las vértebras. No sé si me Vale. explico. Entonces debemos ser capaces de... Lo más importante que nos tenemos que quedar con esto es un buen patrón respiratorio que nos permita expandir el tórax en 3 dimensiones, una buena apertura costal a nivel de extensión y un buen cerramiento, un buen cierre de la parrilla costal, ¿vale? Que es una depresión costal. Teniendo esos 3 Vale. movimientos asegurados, o esos 3 ítems asegurados, muchos de los problemas de espalda se solucionan. Vale. Entonces, ¿y esas personas cómo lo harían en su casa? En su casa es complicado. O tienen que ir a un fisio, en el Hombre, caso de que tenga problemas de espalda. no, hombre, a ver, siempre que haya un dolor, yo recomiendo ir a un profesional competente, Eso es. ¿vale? Eso es. No voy a llamarlo fisio porque hay mucho fisio competente y hay mucho fisio incompetente, al igual que lo hay en entrenamiento, al igual que lo hay en osteopatía, al igual que lo hay en todos los sectores. Entonces, al final yo creo que es importante para las personas que nos estén escuchando que se hagan con una serie de profesionales de confianza, ¿no? Si no conoces a nadie, pues lo suyo es que te recomienden, pero cosas que te pueden ayudar a diferenciar a un fisio de otro, pues por ejemplo, si el abordaje es clavar agujitas o frotarte la espalda o cosas así, pues quizás deberías buscar otro tipo de profesional, ¿no? Quizás deberías buscar a alguien que tenga dominio sobre el ejercicio correctivo, que trabaje con neurología funcional, que sepa reeducarte el patrón respiratorio. Esas son cosas Mm. que te pueden ayudar a buscar más o menos, ¿no? Aún así, si alguien tiene duda y me quiere escribir, pues yo en diferentes partes de España puedo conocer a profesionales que recomendar, ¿no? Pero cuando hay un problema, yo recomiendo siempre ir a un profesional adecuado que te valore, ¿no? Mm. Luego, a nivel de trabajar eso en casa, pues hombre, hay vídeos en internet que te enseñan cómo respirar, hay profesionales también ahora en Instagram que comparten información sobre cómo tiene que ser un buen patrón respiratorio. O sea, al final es eso, es trabajo de... O sea, necesitas que alguien te enseñe los ejercicios, pues un entrenador, un fisio, lo que sea, y luego ya practicarlos tú por tu cuenta, te lo tiene que pautar alguien. Perfecto. Y para todas esas personas que empiezan con la actividad física, con el ejercicio de musculación, ¿hay mejoras respecto a ese problema? ¿Aquí hay Respecto al dolor de mejoras o espalda, empeoramiento? Sí, eso es. Imagínate, no que te duela, sino a lo mejor de que tengas la postura, ¿vale? Un encorvamiento, ¿no? Los hombros hacia adelante y demás. ¿Habría una mejora en el ejercicio físico?
Hombre, yo es que antes de meter trabajo de fuerza aseguraría un buen alineamiento y un buen movimiento, ¿no? De Mm, nada sirve ponerte a hacer un jalón al pecho o un remo si tienes una postura súper cifótica. A lo mejor sí. antes tendríamos que trabajar sobre esa apertura costal, antes de ponernos realmente a tirar peso. Porque ya biomecánicamente no estás utilizando las palancas de forma adecuada. Eso a lo mejor te va a dar luego en un futuro otro tipo de problemas en los hombros, Sí, eso ¿no? es. Pero Entonces yo, entonces el entrenador te lo diría, ¿no? Supongo yo, el entrenador que está ahí en el gimnasio. Te podría ayudar algunos. supone Algunos sí mucho. que lo hacen, algunos sí lo hacen, otros no. Y luego tienen problemas, ¿sabes? De hombro, problemas de espalda. Que a mí me han venido Claro. muchas personas eso, que luego empiezan en el gimnasio y luego tienen problemas de hombro o tienen problemas de espalda y posiblemente sea por la técnica. Sí, por la técnica, por un mal alineamiento. Al final tenemos que dejar de ver a la persona por lesiones y por hombros o por espaldas y tenemos que verlos como persona, porque a lo mejor un problema de hombro te viene del tobillo, ¿no? De un esguince pasado que ha tenido. Eso ya quizás sí que se escapa un poco más del ámbito de un entrenador, pero yo es lo que digo, o sea, nosotros los cursos que damos de evaluación funcional los damos abiertos a entrenadores, fisios e incluso gente que no tiene titulación porque hay mucha gente que se dedica al ejercicio físico, que se dedica al movimiento, vamos a llamarlo, o a la ciencia de la salud, y tienes que saber valorar el movimiento. Tú tienes que saber cuál es la función normal del cuerpo humano, cuál es el movimiento óptimo, y tienes que saber ver qué no está bien, ¿no? Hmm. Y a partir de ahí, lo que he dicho antes, si sabes trabajar con ello, trabaja con ello. Que no sabes, derívalo, no pasa nada. Pero cualquier persona que trabaje con movimiento humano debería ser capaz de saber valorarlo, por lo menos, ¿no? Hmm. El estar en forma, el ponerse fuerte, no depende solamente de levantar más o menos peso en el gimnasio. Es muy importante ver cómo se está moviendo la persona, porque al final, si no, sí, le puedes solucionar un problema, pero crearle otro, ¿no? Entonces, si Hmm. realmente queremos ser honestos y dar un enfoque holístico a la persona, tenemos que tener en cuenta muchas variables. No es tan simple como a veces nos quieren hacer pensar algunos influencers. Ya, eso lo sé yo mucho porque, o sea, lo más importante, lo que siempre destaco es eso, la técnica y la correcta ejecución. Lo más importante antes que levantar pesado, ¿sabes? Porque si levantas pesado y te lesionas y te tiras 2 meses lesionado, no va a funcionar para absolutamente nada. Entonces, Claro. yo eso sí que es verdad de que lo digo bastante y de que he tenido que corregir yo también varias posturas y demás. Yo lo que más me costó dominar en su momento fue el peso muerto, pero al Ujú. fin y al cabo lo fui dominando y fui aprendiendo, ¿sabes? Entonces, yo creo que para todas esas personas que tienen ese problema, lo primero de todo, que se lo diga a su entrenador de si lo está haciendo bien, ¿vale? Porque hay muchas personas de que se piensa que lo están haciendo bien, oye, que tienen confianza y luego lo hacen mal, ¿vale? Ujú. O hacen a ver, una técnica, pero malísima, ¿no? Por ejemplo, en el peso muerto, que se ve mucho, o por Sí. ejemplo en la sentadilla, también. En el primilitar tampoco es tanto, pero también, y puede debilitar problemas. Entonces, si esas personas están haciendo ejercicio y tienen ese tipo de lesión o de molestia, que no sigan, que se lo digan a alguien, oye, mira, lo estoy haciendo bien, o que vaya yo que sea un profesional, alguien que le ayude, porque en realidad eso lo que está haciendo es agravar el problema, ¿no? Al final es muy fácil. Tú imagínate que vas a pilotar un avión, ¿vale? ¿Tú te subirías a pilotar un avión sin haber hecho un curso de cómo se pilotan aviones? Eso es. ¿O te subirías a pilotar un avión tu primera vez sin un piloto experimentado al lado? Hmm. Pues esto es lo mismo. O en tu coche. Tú antes vas a la autoescuela antes de empezar a conducir, ¿no? Si a ti te salta ahora mismo un piloto en tu coche de que hay un fallo en el motor, ¿tú qué haces? Lo llevas al mecánico, ¿no? ¿Y por qué Hmm. con tu cuerpo no lo haces? O sea, es muy importante. Es verdad que ahora tenemos acceso a mucha información a través de redes sociales y está muy bien, pero es muy importante que las personas valoren la importancia de dejarse asesorar por un profesional. Hmm. ¿Vale? Dentro de eso, el reto está en encontrar un profesional adecuado. Yo creo que la formación aquí en España está muy en pañales todavía para nosotros. Hay que buscarse las castañas y hay que estudiar muchísimo. Y bueno, eso tú lo sabrás igual que yo, José. Sí, sí, un poco, sí. Pero las personas tienen que entender que igual que si te sale un bulto raro en el abdomen, vas al médico, pues cuando vas a hacer ejercicio tienes que ir a un preparador, tienes que ir a un Hmm. entrenador, que por lo menos te guíe, te valore y te diga qué puedes hacer o por dónde empezar. Eso es muy importante. Luego, respecto a lo que comentabas de hacer ejercicio, pues hombre, obviamente, todo lo que sea. Sabemos muy bien que el músculo es un órgano endocrino y que tiene muchísimos beneficios para la salud. Entonces, todo lo que sea levantar peso, generar masa muscular, movernos, sea tanto caminar como cualquier otro tipo de actividad, todo lo que sea movimiento y todo lo que sea entrenamiento, a nivel metabólico nos viene bien. Hmm. Pero luego hay que ver que a nivel estructural, a nivel biomecánico, no nos esté perjudicando, ¿no? Hmm. Por eso a mí el perfil del entrenador fitness, el típico que te quiere poner cachitas, para mí eso desaparece ya. O sea, es un concepto del siglo pasado, ¿vale? Ahora Hmm. mismo se tiene
el conocimiento es suficiente, o por lo menos la información está disponible para que cualquier entrenador se pueda formar en valoración del movimiento. Hay muchas escuelas, está la mía y hay muchas más que se dedican a ello, ¿vale? Pero para mí resulta imperativo, por muy objetivo estético que tenga la persona, al final se van a mover y tú lo que tienes que hacer es vivir bien dentro de tu cuerpo, ¿vale? De nada te vale estar más cuadrado con subus si tienes dolores por todos lados. Que además luego eso a futuro te van a generar problemas. Problemas que pueden ser hasta muy serios cuando envejecemos, ¿vale? De enfermedades neurodegenerativas tipo Parkinson, Alzheimer, etcétera. Entonces, es muy importante que sepamos la parte física, que sepamos los mecanismos de la hipertrofia, que sepamos cómo se mejora la resistencia aeróbica, la fuerza y todo eso, pero también es muy importante cómo una persona tiene que moverse y saber detectar si hay algún problema en ese movimiento. Es muy, muy importante. Y la información ya está ahí. Eso es. Dime, ¿hay algo más? No, era eso, básicamente, que el profesional que no se forme en ello, de aquí a pocos años, ya no te estoy hablando de aquí a dentro de 10 años, te hablo que de aquí a 3, 4 años está fuera del mercado, con la mayoría de las personas. Porque ahora mismo hay un montón de gente, de profesionales que se están formando en ello y que son muy buenos. Sí, por eso están haciendo muy buenos en ellos. Sí, por eso la continua formación es muy importante y eso es lo que me pasa a mí. Yo me suelo continuar formando por eso, porque siempre salen cosas nuevas y siempre hay que resaltar pequeños matices. Pero sí, vale, la conclusión es esa de que si una persona amateur se apunta al gimnasio, el 90% va a fracasar. Si va por su propia cuenta y demás y no tiene ni idea ni nada, porque lo primero de todo la técnica, los dolores, luego que tampoco ve resultados, luego que tampoco ve la recuperación, factores emocionales, ¿no? Factores psicológicos de que no ve nada. Entonces, yo lo que recomiendo es eso, de que acuda a un profesional y a alguien. Por eso yo creo unos planes, ¿vale? A distancia, que cubre todo eso, que lo que yo quiero es eso, que me enseñe, que le enseñe la técnica, que le enseñe cómo se hacen los ejercicios, dárselo todo masticado y que sobre todo dárselo todo planificado para que vea mejoras y que no tenga ningún tipo de problema. E incidir en eso, en que si tiene algún tipo de problema o veo que lo estás haciendo mal, corregirlo cuanto antes. Exacto. Eso es lo que yo valoro muchísimo. Y lo que soy muy pesado, porque habrá gente a lo mejor que vea este podcast y que esté con ella, de que soy pesado por eso, de en plan, oye, envíame esto, envíame lo otro, envíame tal, porque yo quiero ver y valorar realmente si estás haciendo bien los ejercicios, porque hay gente de que se piensa que lo estás haciendo bien, pero luego, hostia, tiene ¿sabes? Problemas, chitian, hacen malas técnicas, unas malas técnicas brutales y luego dicen, hostia, ¿por qué me duele el hombro? ¿Por qué me duele tal? Y luego a lo mejor tiran 2 meses con ese tipo de molestia y luego lo deriva a lesiones posteriores, recaídas continuas. Sí. Y eso es lo que yo no quiero. También es muy importante que tengamos en cuenta y sepamos asumir nuestra parte de culpa, que también la tenemos nosotros a veces, y es que muchas veces tratamos de encasillar a nuestros clientes dentro de un ejercicio, en lugar de adaptar el ejercicio al cliente. Entonces, al final dices, no, pues venga, pues vamos a hacer peso muerto. Y decir, bueno, ¿y por qué vas a hacer peso muerto? ¿Atiende a una función tuya el peso muerto? ¿Atiende a un objetivo que sea realmente importante para ti el peso muerto? ¿Cómo lo haces? ¿Lo vas a hacer todo el mundo con barra? ¿O lo vas a hacer con kettlebells? ¿O lo vas a hacer con una barra hexagonal? ¿O lo vas a hacer con mancuernas? ¿O lo vas a hacer una pierna? ¿O con 2? ¿O con una goma? ¿O con una polea? O sea, me refiero, porque llamen, que esto también he hablado algo en Instagram recientemente, porque a un ejercicio le llamen básico no significa que atienda a lo básico, ¿vale? Y Guille también ha publicado sobre esto. El peso muerto es un ejercicio básico en powerlifting, porque es uno de las 3 levantamientos que tienes que hacer. Peso muerto, sentadilla y press de banca. Pero realmente, para la gran mayoría de las personas, lo que tienen que saber es hacer una bisagra de cadera. Pero hacer un peso muerto con barra tiene bastante poco sentido, ¿no? Y te lo dice una persona que ha mandado muchos pesos muertos en su vida. Sí, ¿vale? Sí, yo también veo. Pero realmente tienes que ponerte a analizar si el peso muerto es el ejercicio que más va a acercar a tu cliente a sus objetivos. Porque para mí tiene mucho más sentido, desde un punto de vista funcional, una split squat, que también hemos estado hablando sobre ello últimamente en Instagram, que un peso muerto. Porque una split squat, si la haces de la forma adecuada, aparte de ser un ejercicio unilateral que implica los 3 planos de movimiento, va a tener una secuenciación del movimiento y una implicación a nivel estructural y a nivel neurológico que es igual que en un gesto de carrera o en un gesto de marcha, que es algo que hacemos todos los días. Todos los días andamos, aunque sea poco, pero andamos, ¿no? Sí. Entonces, al final, tú necesitas una buena coordinación, una buena relación entre tobillo, rodilla, cadera y espalda, por así decirlo, ¿vale? Y hombro. Al final, en un peso muerto, el movimiento de la rodilla está súper limitado. No digo que no haya que hacerlo, hay casos en los que sí, pero realmente se le da demasiada importancia a un ejercicio y parece que tenemos que hacer a todo el mundo pasar por un peso muerto y que el objetivo es hacer un peso muerto o que el objetivo es hacer un levantamiento olímpico. Ahora se ha puesto de moda el CrossFit y ¿qué pasa? ¿Que todo el mundo tiene que hacer cargadas?
cuando te vas a beneficiar muchísimo más de hacer otro tipo de trabajos, ¿no? Hmm. A mí me pasa, a mí Mm, el tema de las cargadas no me gusta mucho. Los ejercicios explosivos tampoco, o sea, como cargada tampoco me gusta. Y es verdad de que el tema del peso muerto, sí que es verdad de que yo he hecho entrenamientos personales donde he visto el peso muerto que a nivel de bisagra funciona mal con esa persona y lo tengo que cambiar. ¿Me entiendes? Porque veo que realmente está realizando un mal gesto y de que le está dando una carga lumbar, ¿sabes? Y se nota. Entonces digo, mira, vamos a quitarlo y vamos a sustituirlo por otro tipo de ejercicio que le viene bien y que no tiene esa molestia en la zona lumbar y que está haciendo realmente una correcta técnica. ¿Me entiendes? Y que a nivel de percepción de que él me diga, oye, mira, lo estoy haciendo bien o noto que lo estoy haciendo bien. También, ¿sabes? El feedback ese de la persona. Entonces, por eso siempre un feedback de cliente profesional es muy importante para también valorar, claro. aparte de lo tuyo. Al final es lo que estamos hablando, ¿no? Tú tienes que saber cómo se mueve, cómo funciona el movimiento humano y enfocar todo el entrenamiento a eso. A mí me puede encantar, yo qué sé, hacer dominadas, pero no por ello todos mis clientes tienen que hacer dominadas, ¿no? Al final tú tienes que adaptar los ejercicios a lo que esa persona vaya a hacer y sobre todo a conseguir, nosotros en Revolution utilizamos dentro de la parte de rendimiento, ¿vale? Utilizamos lo que son las capacidades físicas básicas, es decir, qué niveles de fuerza, qué niveles de velocidad, qué niveles de resistencia, qué niveles de flexibilidad tiene que tener cualquier persona, o sea, qué es lo básico que tienes que tener, y luego cuáles son las capacidades atléticas, ¿no? Y ya estaríamos hablando de una persona que pues quiere hacer un deporte ya con un objetivo más de rendimiento, ¿no? Pero al final cualquier persona a nivel salud, a nivel vida, necesita unos mínimos de fuerza, necesita unos mínimos de condición aeróbica, necesitará unos mínimos de velocidad, ¿no? Entonces, todo eso no tiene por qué ser trabajarlo como con un powerlifter o como con una persona que quiere ganar hipertrofia, Uh ¿vale? -huh. Que bueno, que va a ser uno de los objetivos partiendo con cualquier persona, pero hablaríamos de Sí. competir en culturismo, ¿no? Al final, tú tienes varias herramientas, varios medios para llegar a un fin, y eso es lo que tienes que adaptar a cada persona. Y luego, si ya tu persona es atleta, pues va a tener unas capacidades físicas atléticas que serán genéricas y unas capacidades atléticas que serán específicas de su deporte. Ya dependiendo de su nivel de rendimiento y lo que tenga cubierto de antes, pues trabajarás unas cosas u otras. Uh -huh. Vale, eso es. Que si una persona quiere el bienestar de salud, no es necesario los ejercicios básicos. Si una persona pues quiere meterlo, reintroducirlo, pues no habría ningún tipo de problema y eso se rige dependiendo del objetivo de esa persona. Para mí, necesitar, o sea, si la palabra que has usado es necesitar, ¿vale? Entonces voy a Hmm, regirme a esa palabra. Necesitar una sentadilla, un peso muerto y un press banca, como tal, con hmm, peso, solo los necesita un powerlifter. hmm. Para competir, eso es. Solo. ¿Vale? Como necesitar como tal, porque Sí. compite con ellos. ¿Vale? Hmm, El resto de la población no los necesita. ¿Puede verse beneficiado de? Habría que analizar el caso. ¿Vale? Pero necesitarlos no los necesita. hmm. Vale, Necesitarlos necesita un powerlifter, que es el que compite con ello. perfecto. Pues, ¿Vale? Eso es muy importante. vale, me ha quedado claro para todas esas personas que quieran meter eso y que lo vean obligatorio ya, que no lo vean tan obligatorio y que hay muchos ejercicios más que son beneficiosos, ¿sabes? Claro. Que pueden ser beneficiosos, ¿eh? Que yo hago press banca, por ejemplo, y bueno, sentadilla y Sí, peso sí, muerto con dos piernas no lo hago casi nunca, pero bueno, ya también son cosas mías, ¿no? sí. Pero que saber que no porque sean los básicos, son los básicos de powerlifting, pero no son los básicos para cualquier persona. Vale, perfecto. ¿Vale? Y luego vamos a seguir hablando porque, o sea, en cada pregunta nos estamos tirando 10, 12 minutos y tampoco, si no lo vamos a tirar 40 años aquí, 40 horas, Venga. por lo menos 3 o 4 horas. Y luego, otro problema es el tema de la lumbalgia, ¿vale? Ujú. Que es verdad de que yo hace como 3 años tuve problemas de lumbalgia, problemas a la hora de hacer peso muerto, que me acuerdo de que me dio un dolor y seguí tirando del peso muerto y sí que es verdad de que tuve una serie de lumbalgia durante 6 o 7 meses, o sea, Ujú. brutalísima. Al fin y al cabo luego me recuperé, pero bueno, en definitiva, coméntame, esas personas que tienen lumbalgia, que tienen problemas a la hora de hacer ejercicio, ¿cómo, lo mismo que en la rodilla, cómo lo previenes y cómo lo recuperas en el caso de que tengas ese tipo de problema? Si te salta una alerta en el coche de un problema del motor, ¿qué haces? Pues sí, Al ir, mecánico, ¿no? sí, sí. Pues lo mismo. Oye, y ¿Vale? al fisio. Y al fisio, pero en el caso de que esa persona no tenga dinero para ir al fisio, dice, hostia, es que me duele, pero no puedo. Voy al médico, pero el médico me dice, ve al fisio, te pongo el fisio, pero de aquí a 3 meses, que ya sabes cómo es la sanidad. ¿Cómo lo harías para ese hipotético caso de esa persona? Sí, es raro que una persona ahora mismo en el siglo XXI no tenga dinero para ir al fisio. Lo que pasa es que otra cosa es que decida gastárselo en eso.
¿no? Pero al final pues la gente bebe alcohol, fuma o se va por ahí de vacaciones, hacer cosas. Entonces, al final es redistribuir tus recursos para saber en qué invertir. Yo no estoy diciendo que tengan que... o sea, no me meto en el tema económico de cada uno. Eso ya tiene que ser una Sí. valoración individual. Eh, pero a ver, si tú quieres atajar el problema de raíz y solucionarlo, tienes que ir a un profesional que sepa valorar eso. Que no todos los fisios saben, ¿eh? También te lo adelanto. Ujú. De hecho, yo conozco pocos que sepan hacer las cosas bien a ese nivel. Pocos profesionales, que algunos no son fisios y saben hacerlo muy bien. Ujú. Entonces, a nivel genérico, te estoy hablando otra vez, porque es que no es una cuestión de lesión, es una cuestión de persona, ¿vale? Es quién tiene ese problema, que de hecho una lumbalgia no es una lesión, una lumbalgia es una sintomatología que tiene el paciente, que es dolor lumbar. Y ese dolor lumbar puede venir de 1000 cosas, y cuando digo 1000 no estoy exagerando. Y seguramente me estoy Ujú. quedando corto cuando digo 1000. Puede ser absolutamente cualquier cosa lo que le está generando esa lumbalgia. Cualquier ¿Y cosa. cómo lo Entonces, prevenirías? Porque es verdad de que tengo a gente de que se levanta y dice, hostia, estoy con lumbalgia y se tira todo el día con lumbalgia, luego se recupera. Entonces, ¿cómo prevenir ese problema y que jamás venga esa lumbalgia? es que es lo que te estoy diciendo, no es una lumbalgia, eso es un síntoma. Lo que hay Sí, que ver sí. es la persona, cómo se mueve esa persona, cuáles son los hábitos de vida de esa persona. O sea, tienes que analizar a la persona en todo su contexto, no ver simplemente cuál es el síntoma que tiene. No sé si, es Mm. que no sé si me estoy Sí, explicando sí, claro sí, en sí, sí, eso. sí. Entonces, yo sé que mucha gente viene en busca de la respuesta de qué hago con una lumbalgia, pero es que si me preguntas a mí y quieres que te conteste de forma sincera, ¿qué hago con una lumbalgia? Vete a alguien que te lo sepa valorar. Mm. Ya Pero está. ¿cuáles son los problemas? Algunos problemas. Yo lo ¿De que los más me cuales viene ese encuentro problema? en lumbalgia son problemas a nivel sacroiliaco. Es lo que yo más me encuentro. A nivel sacroiliaco hay un montón de disfunciones en la pelvis y a veces también en el cuello que me están provocando ese dolor lumbar. Eso es lo que yo más encuentro. Pero muchas veces también el problema viene de los pies, de los ligamentos de Mm. los pies. ¿Vale? Hay veces que viene simplemente pues, de un músculo que está cargado porque sus neuromusculares no tienen una función correcta y restableciendo eso se arregla. Mm. ¿Vale? Entonces, a nivel genérico, vuelvo a hablar, un buen patrón respiratorio es una cosa importante, ¿no? Saber respirar bien y saber generar una buena presión intraabdominal y luego saber generar ese movimiento desde la caja torácica, lo que hablábamos Mm. antes. Luego, a partir de ahí, pues la capacidad de carga que tengan tus tejidos en cadera, rodilla, tobillo, pie, hombro, codo, mano, todo te va a ayudar. Mm. Pero es que al Vale. final es el cuerpo humano. O Pero, sea, yo tengo estructurado cuáles son. Ya te digo, no me gusta llamarlo ejercicios, pero cuáles son los ítems que tiene que cumplir una persona sí. para estar bien. Y luego, dentro de eso, aún así se pueden generar problemas. Sí, pero ¿cuáles son los más comunes? Es decir, por ejemplo, el tener una postura poco rígida, ¿no? A la hora de estar sentado, el cargar, yo qué sé, estás trabajando con cajas pesadas también, ese tipo de problemas son consecuencia de esa lumbalgia, ¿sabes? Entonces, ¿cuáles son los problemas más comunes que derivan a ese problema? Que sé que hay millones y depende de muchos factores, pero ¿cuáles son los más top? ¿Qué dirías tú? Problemas en la caja torácica a la hora de alcanzar, de presión costal y apertura costal. Y luego problemas a nivel sacroiliaco, que tienen mucho que ver a lo mejor con la capacidad de carga de los glúteos, los isquiosurales y los gemelos. Vale, entonces, pero ponlo en práctica, es decir, una persona que hace muchas cosas en su día a día, que luego lo puede derivar de eso. ¿Me entiendes? Es decir, porque, claro, yo pienso una persona que está viendo este podcast y que no se entera y dice, ya, pero no sé qué estoy haciendo mal, ¿sabes? Al cabo del día, ¿qué me hace derivar a eso? Es que Para prevenir. a lo mejor el Pues problema sí, no es consciente y no es que esté haciendo esa persona algo mal. Mira, si quieres que dé un consejo genérico, lo que, sí. lo que voy a decir es que te muevas mucho, que intentes estar la mayor parte del tiempo posible sentado. Pero también que corrijan técnicas, ¿no? A la hora de, por ejemplo, una persona eso, que carga ladrillo, pues también, ¿no? Que flexione la rodilla a la hora de, ¿sabes? A la hora de coger esa serie de ladrillos, Hombre, si estás levantando por una ejemplo. carga muy alta o de una forma muy repetitiva y lo estás haciendo con una flexión global o una flexión a nivel lumbar, pues a lo mejor deberías modificar tu técnica para adaptarse a eso. Pero lo mismo, si no tienes una capacidad de deprimir las costillas, si tu pelvis no va a retroversión, pues tampoco vas a levantar bien ese peso. Si tus gemelos no son capaces de transmitir la energía del suelo a la cadera, por muy recta que lleves la espalda, también te vas a joder. Es que es un Vale. conjunto de cosas. Es lo que te digo, o sea, hay que alejarse del concepto de una lesión o una estructura y ver a la persona como un todo, porque es que, te lo digo, puede venir de cualquier sitio y ya
sin meternos en el tema de que haya disfunciones a nivel neurológico, simplemente con que un gemelo o un tríceps femoral no tenga capacidad de transmitir la energía del pie a la rodilla, simplemente Ujú, eso te puede dar un problema en el hombro, o en el cuello, o en la pelvis, o en la zona lumbar. ujú, Por eso te digo, hay una serie de ítems que se tienen que dar. Hay que analizar la capacidad de esa persona en su contexto, ¿vale? Y adaptar las tareas a ello. No sé si me ujú. explico. Entonces, asegurar, o sea, de forma genérica, ya te digo, pregunta genérica, asegurar buen patrón respiratorio, rangos de movilidad adecuados a nivel torácico, a nivel de costal, a nivel de cadera y luego una correcta funcionalidad de todo el miembro inferior y todo el miembro superior a través de ejercicios que impliquen, pues eso, una estabilidad global, unas cocontracciones y un trabajo sinérgico entre las diferentes estructuras y complejos articulares. ¿Y eso cómo se hace? Para todas las personas que quieran, Eso más o no nos menos. cabe ni aunque estuviésemos todo el fin de semana en esta llamada. Pero más o menos, o sea, ¿a quién tendrías que derivar para que te ayuden eso? O sea, hemos... Dime, dime. Sí, entrenadores, hay entrenadores que hacen eso y fisioterapeutas que hacen eso, pero eso ya depende más de la persona, porque son cosas que no se enseñan en la universidad. Entonces, no por ser fisioterapeuta o por ser entrenador vas a saber hacerlo, sino que tiene que ser gente que esté formada en eso, en biomecánica y Hmm. neurología funcional, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, en Revolution damos sesiones online para gente, o sea, aparte de la gente que tratamos de forma presencial, pues hay gente que dice, mira, es que soy de fuera de Madrid, nosotros estamos instalados en Madrid, pues les damos sesiones y en una llamada por Skype, como estamos haciendo tú y yo ahora, pues vamos dando las indicaciones de los ejercicios que tiene que hacer la otra persona para ir ganando estas cosas, ¿no? Vale, perfecto. Entonces, Pues, dime. pero al final es eso. Luego en nuestros cursos enseñamos también a los profesionales cómo es todo este proceso. Pero claro, es algo largo. O sea, aquí no hay un ejercicio mágico que lo cure todo, ni una técnica mágica que lo cure todo. Hay una función humana, una serie de estímulos a los que respondemos nosotros y Hmm. se trata de dar esos estímulos para que la función se optimice. Y hay a muchos niveles. Tú puedes tener a lo mejor el hombro derecho de puta madre, pero la cadera izquierda no. Entonces habría que trabajar sobre tu cadera izquierda. A lo mejor hay que trabajar sobre todo. Por eso digo que depende de la persona. Y es eso, es una estructura de qué ítems tengo que cumplir para estar bien o para tener el mínimo riesgo posible. Hmm. ¿Vale? Entonces, esos ítems son correcta capacidad de transferir energía del suelo a la cadera, o del suelo al tórax, vamos a decir, y del tórax al suelo. Y lo mismo con las manos, ser capaces de transmitir energía de la mano a los hombros, de los hombros a las manos. Y luego que nuestra tórax sea estable, vía patrón respiratorio, y móvil a nivel torácico y costal. Y Vale, eso o se sea, consigue a través de muchos ejercicios. vale, conclusión, que necesitamos, bueno, que necesitan profesionales, la gente de la actividad física, para que le ayude, pues, a tener una salud general, en Sí. definitiva. Si quieres Porque, asegurarte unos mínimos de calidad, necesitarás un profesional que te ayude con esa calidad. Ya te exacto. digo, tú ahora mismo te metes en internet y tienes 100.000 tutoriales de cómo hacer una sentadilla, o de cómo hacer un press banca, o de cómo hacer un peso muerto, de cómo hacer tal. E incluso tienes tutoriales de cómo realizar un buen patrón respiratorio, pero Hmm. luego deberías tú ver también cómo estás, cuál es tu estado de partida. Igual que te haces una analítica en sangre para ver cuál es tu estado metabólico, pues también deberías hacerte una valoración. Si no quieres pagar un entrenador a diario, pues o te formas mucho o por lo menos paga una valoración o una asesoría. O sea, hay Ujú. profesionales, yo de hecho a veces lo hago, digo, mira, pues te contratan para una sesión de valoración y pautarle una serie de ejercicios para mejorar esas cosas que se han visto en esa valoración. Y ya está, no tienes por qué verme más. Pues quiero mejorar a lo mejor mi movimiento costal y te digo, vale, pues mira, te valoro, veo cuál es tu problema, te pauto unos ejercicios acordes a ese problema y los haces y ya está. Vale. ¿Sabes? Pero al final, cuando tú requieres algo especializado, tienes que ir al especialista. Hmm. Es igual que en el Vale. coche, el ejemplo que te he puesto con el mecánico. A lo mejor si a la rueda le falta aire, le puedes hinchar tú, pero si es un problema en el carburador, a lo mejor ya tienes que llevarlo al mecánico. No sé si me explico. Sí, 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 sí. O sea, te ha explicado perfectamente. Yo creo o sea, ya me ha quedado todo absolutamente claro respecto a eso, de que necesitamos un profesional, ¿no? O dependiendo del objetivo y dependiendo de todo. Y bueno, pues también vamos a hablar acerca de los estudios científicos. Esto también te he visto en una historia destacada, de cómo validar un estudio científico, de qué es cierto, de qué es mentira, cómo, ¿sabes? Explica un poquito acerca de ello, porque sí que hay millones. Entonces, cómo contrastarlo para aplicarlo y para... Porque hay mucha gente que dice, la proteína es buena porque la ha hecho este estudio, la proteína es mala, tal. Coméntame ese caso, un poquito. Vale, tenemos que entender que en general un estudio científico no es ciencia, sino que es estadística, ¿vale? Hmm. Y como dice el dicho, hay tres tipos de mentira, son las mentiras, las grandes mentiras y la estadística, ¿vale? Entonces, tú en un estudio científico puedes demostrar absolutamente lo que quieras,
¿vale? Porque al final es una recopilación de datos y tú, de la forma en la que recopiles esos datos, de la forma en la que interpretes esos datos y de la forma en la que analices esos datos, puedes dar una conclusión u otra. Y con los mismos datos te puedo sacar 5 conclusiones diferentes simplemente haciendo un análisis multivariable, poniendo como variable dependiente una y como variable independiente otra, y si cambias la variable dependiente por la independiente, si lo haces al revés, a lo mejor te da otro resultado. ¿Vale? Yo no soy estadístico ni soy experto en estadística, tengo las nociones mínimas, pero hay varias cosas que hay que tener en cuenta. Lo primero es la ciencia, o mejor dicho, las ciencias con mayúsculas. Las ciencias son la biología, la física y la química, principalmente. ¿Vale? Y luego, pues sus mezclas, como puede ser la bioquímica, ¿no? De la cual deriva luego la fisiología. ¿Vale? Entonces, eso tiene, para mí, esto es opinión personal, mucha más fiabilidad y mucha más importancia que un paper científico. ¿Vale? Al final estas ciencias se construyen a lo largo de muchos años de hacer papers. Bueno, papers, estudios, vamos a llamarlo. ¿Vale? Por ejemplo, yo creo que nadie en la Tierra te puede discutir la tercera ley de Newton, el principio de acción-reacción, la ley de acción-reacción. ¿Vale? Eso, si alguien te lo discute, a lo mejor es una persona que vive en Marte o que vive en Saturno, pero en la Tierra eso es una ley universal que impera sobre todo lo demás. O sea, se tiene que cumplir en el 100% de las veces en la Tierra. ¿Vale? Entonces, si a mí me sale un paper que me dice que la tercera ley de Newton en la Tierra no funciona, pues yo me fío más de la tercera ley de Newton que del paper. ¿Vale? Y eso pasa, por ejemplo, mucho con el tema de los carbohidratos, las grasas, no sé qué, no sé cuántos, calorías sí, calorías no, balance energético, y te lo defienden como la primera ley de la termodinámica. La ley de la termodinámica es una ley de la química, es una ley universal. Y, por ejemplo, el balance energético no se sustenta desde el punto de vista de la ley de la termodinámica. Entonces, ¿qué me voy a creer? ¿El balance energético o la primera ley de la termodinámica? Bueno, yo me creo la ley de la termodinámica, que es una ley universal. Es como decir que no existe la gravedad en la Tierra. ¿Vale? Por mucho que me empeñe, por muchos papers que me saques de que no existe la gravedad, pues mira, ¿qué quieres que te diga? ¿Sabes? Ya. Entonces, el problema que hay ahora es que se prima la cantidad de artículos que la calidad. Y se hacen estudios de mierda. Eso para empezar. Lo siguiente que ocurre es que la investigación en España está muy poco valorada y depende los investigadores de subvenciones para hacer sus estudios. Y normalmente las subvenciones las dan las marcas. ¿Vale? Si tú quieres hacer un estudio sobre algo de nutrición, te va a patrocinar alguna empresa de la industria alimenticia o farmacéutica. Si tú quieres hacer un estudio sobre el efecto de las medias de compresión, te va a pagar una marca de medias de compresión para hacer ese estudio. ¿Vale? Si tú quieres hacer un estudio sobre un encoder lineal para ver la velocidad de ejecución del ejercicio de fuerza, te lo va a pagar ese estudio una máquina que hace, o sea, una empresa que hace encoders. Entonces, Para realmente generar autoridad. hay Autoridad sesgo. Sí. Hay sesgo. O sea, si tú eres investigador y yo tengo mi marca de encoders y yo te digo, yo te pago esta investigación y tú me haces 10 estudios y en ninguno ves un beneficio de entrenar por velocidad, te voy a quitar la financiación, ¿no? Digo, joder, te estoy pagando y encima no me demuestras mi producto. Al final, hay un sesgo muy importante. Interesa que salgan ciertos datos. Entonces, primero, el investigador ya tiene un sesgo, que hay ciertas formas de reducirlo al mínimo, pero está ahí. Y luego hay un conflicto de intereses importante. Luego, es muy difícil encontrar una muestra que sea homogénea. Y normalmente, en la mayoría de estudios de entrenamiento, la muestra son alumnos de INEF, alumnos de CAFID. ¿Vale? Y yo dentro de alumnos de CAFID, pues los hay que están muy en forma y los hay que están poco en forma. Yo he participado como sujeto en un estudio en el cual luego en el paper ponen que la muestra son triatletas de élite. ¿Vale? Y yo era triatleta, pero ya te aseguro que estaba muy lejos de ser de élite. Entonces a ti te van a decir que el entrenamiento en altura tiene ciertos efectos sobre triatletas de élite y yo no soy élite. Entonces estás mintiendo directamente, de forma manifiesta, con nocturnidad, alevosía y premeditación. Estás mintiendo, es una mentira. Y está publicado en una revista de alto impacto ese estudio. ¿Vale? Y los investigadores que lo han llevado a cabo, hay gente aquí de España y hay gente de fuera de España, y concretamente los de fuera de España son investigadores de muchísimo prestigio internacional. No voy a decir nombres, pero son investigadores que cuando tú ves su nombre dices, hostia, esta es la polla. Y esa gente ha mentido premeditadamente para que le publiquen un artículo, porque no eran capaces de encontrar una muestra de 20 triatletas realmente de élite. Entonces, Hostias, pues. Sí, dime.
Eso es la realidad de la investigación. Yo no quiero decir, y por favor que no se me malinterprete, que no sea importante hacer estudios, que todo el mundo sea deshonesto, que todo el mundo tenga conflicto de intereses. No es Sí. así, ¿vale? Lo que pasa es que ahora mismo parece que estamos en una etapa en la que si algo no está en un paper, no vale, no es válido. O mi Hmm, opinión vale más que la tuya porque lo mío está en un paper y lo tuyo no. ¿Vale? hmm, ¿Y qué pasa cuando yo encuentro mi opinión en un paper y tú encuentras la contraria en otro paper? ¿Qué pasa ahí? ¿No? hmm. Hay que cogerlo con pinzas. Lo que tenemos que entender es que antes de hacer ciencia está la práctica clínica. O sea, tú cuando vas a hacer un estudio sobre algo, una técnica, una terapia, un plan de entrenamiento, tú antes lo has experimentado con gente y luego decides investigarlo para ponerle un cierto rigor científico, ¿vale? Que ya te digo que actualmente está lejos de ser lo más fiable, ¿vale? Por desgracia, por desgracia. Hmm. Pero, joder, el n igual a uno es muy importante. O sea, lo que te funciona a ti con una persona es muy importante. Y yo no me estoy decantando en contra de la ciencia, porque es que muchas veces a mí la gente, por decir estas cosas, me dice, claro, es que tú no lees ciencia, no sé qué. Digo, bueno, perdona. Digo, yo he estado dedicando 2 años de mi vida a la investigación. Yo estaba haciendo un doctorado que lo tenía casi terminado, pero otras cosas de la vida me llevaron por otro camino, Sí. ¿vale? Y yo he leído bastantes papers, y de hecho sigo leyendo papers a día de hoy. Lo que pasa es que tengo una visión lo suficientemente crítica como para no creerme todo lo que viene en un paper. Claro, ¿Vale? claro. Sí, sí. La primera persona con la que yo soy crítica es conmigo mismo. Y yo todos los días me cuestiono si hay algo mejor, o sea, si hay algo que funcione mejor que lo que yo hago. ¿Vale? Y si Hmm, estoy haciendo mi trabajo de la mejor manera posible. Y me estoy pegando hostias todo el día, conmigo hmm. mismo. Pero también critico lo demás. Entonces, lo que no puede ser es, sabiendo que hay conflictos de intereses económicos, sabiendo que hay subvenciones, sabiendo que hay manipulaciones estadísticas, sabiendo que hay un montón de cosas, coger un paper y hacerlo palabra de Dios. No es así. Hmm. No es Sí, sí, así. por eso. No se Sí, puede. es que hay muchas personas que dicen, la proteína es buena, es mala. Digo, la proteína es necesaria para tu cuerpo. Entonces ya, da igual, La proteína animal, la ciencia Hmm, buena nos dice que claro, es buena para nuestro cuerpo. La epigenética nos dice que es buena para nuestro cuerpo, la proteína animal. claro, ¿Vale? claro. Lo que pasa es que luego vendrá una corriente vegana que intentará convencerte de que la dieta animal es muy mala y que la dieta vegetal es la correcta. ¿Vale? Hmm. Pero, Entonces, la bioquímica, ciencia con mayúsculas, la C con mayúscula de ciencia, la ciencia de la bioquímica te dice que la proteína animal es buena y que la proteína vegetal, por lo general, estoy generalizando, hay detalles, no es tan buena. hmm, ¿Vale? Entonces ahora, sí, cógeme un paper, hazme un estudio y compárame a gente que hace dieta vegana o dieta vegetariana, compáramelo con gente que come carne procesada del McDonald's. Y aparte de comer carne procesada, come muchos carbohidratos refinados, come aceites vegetales refinados y claro, me comparas la salud de una persona que medio se preocupa por su salud, no digo que haga lo óptimo, que puede ser una persona vegetariana o vegana, me lo comparas con una persona que come procesados y que se hincha mierda. Entonces, ¿qué te va a salir a favor de la dieta vegetariana? Pero estás mintiendo. Yo todavía estoy esperando el estudio en el que me comparen una dieta carnívora pura, una dieta carnívora limpia, con una dieta vegana pura. Limpias las hmm. dos, ¿eh? Porque luego las dietas veganas también se pueden comer muchos procesados. Y luego hay dietas veganas que son muy limpias, que es muy difícil. Pero yo quiero estudios buenos, con una muestra suficiente de gente, ¿vale? Y realizados a lo largo del tiempo, no en 6 meses, sino un estudio longitudinal, a lo mejor un estudio de 15, 20 años, ¿vale? En Hmm. el que me comparen una buena dieta vegana y una buena dieta carnívora. Y a ver qué sale. Y ahí podemos, por ejemplo, empezar a hablar sobre esas cosas. Ahora mismo falta muchos estudios en ese sentido. Y no se hacen porque vas a tener más prestigio como investigador que publiques 10 papers de mierda a que publiques uno bueno. Claro, yo estoy contigo, porque es verdad, de que yo nunca he visto ningún tipo de, ¿sabes?, de paper así, o sea, de muchos años, ahora que yo recuerde, no, y yo a veces lo veo y cuando veo las conclusiones siempre es muy relativo, depende de cada persona, depende de muchos factores, entonces no te lo dejan claro, no te dije, esto es así, ¿me entiendes? Lo que te dice que eso es así es la biología, por ejemplo, ¿sabes? La absorción de la proteína, ¿sabes? Cómo se metaboliza, eso es lo realmente importante. Por eso cuando me dicen la gente, oye, ¿es que la proteína es buena o es mala? La proteína de suplementación es buena o mala. Digo, es que es buena, te va a ayudar, es necesaria para el cuerpo. ¿Me entiendes? Luego Bueno, va a depender también de la calidad de la suplementación. suplementación o no. También puedes no suplementarte y tener un aporte de proteínas Sí, adecuado. sí, sí, El, sí, con el la problema de la alimentación. industria del fitness, una vez más por intereses económicos para venderte los batidos de proteínas, Crear necesidad. es hacer un exceso de proteínas en la dieta, que Hmm, está lejos de causar daños renales, como te dicen ciertos médicos sí. asustadizos, pero sí que te puede producir picos de insulina, ese exceso de proteína. Y esa insulina, un día no pasa nada, pero todos los días sí que te va a producir problemas.
Ujú. ¿vale? Ya, Entonces, ya. la proteína hay que tomarla en su justa medida, ni Ujú. más ni menos. Sí, sí, eso es lo que... Sí, sí, Tenemos 9 dime. aminoácidos esenciales y esos tenemos que ingerirlos mediante la dieta porque no somos capaces de producirlos en nuestro cuerpo. Fuera de ahí, no necesitamos más. La grasa es muy importante, también el tipo de grasa que necesitamos y en su correcto balance. Los hidratos de carbono en la dieta no son necesarios. Ya está. Ujú. ¿Y por qué piensas que no son necesarios los carbohidratos? No, no lo pienso yo, es la ciencia la que lo dice, no, no soy yo. Ah, vale, Eh, vale. la glucosa es muy importante, es una molécula que tú necesitas para mantener la homeostasis en la sangre, necesitas 4 gramos aproximadamente. Esos 4 gramos, como son tan importantes, tu cuerpo los genera, independientemente de que tú los comas o no los comas. Ujú. ¿Vale? Y esto, hablando de la cetosis, o sea, yo noté cambios a nivel de fuerza y a nivel de todo, estando en cetosis hace 2 años, que quité los carbohidratos prácticamente al 100%, a no ser de legumbres, comía un poco de legumbres. Entonces, ¿cómo justificarías ese cambio? Porque ya te digo de que generé un cambio o sea, que me sentía más fatigado, me sentía en definitiva que, no sé, más diferente, por así decirlo, ¿no? Seguramente te faltaría un aporte de grasas o te faltaría un periodo de adaptación a esa cetosis. Es que me tiré 2 o 3 meses y el aporte de grasas era alto, ¿eh? Era bastante. Necesitas por lo menos 6 meses para poder adaptarte. 6 meses. Pues Mínimo, no, sí. no sé más o menos cuánto tiempo estuve, pero lo tuve que dejar por el tema de que me provocó acidosis a nivel de estómago. O sea, de tanto consumir, yo pienso que demasiada grasa. Entonces lo tuve que dejar porque me di cuenta de que quitando grasas y metiendo carbohidratos, ese problema se me solucionó. ¿Me entiendes? Entonces, por eso, Desconozco tu caso individual, pero habría que analizar cómo se ha claro, hecho claro. todo ese proceso, porque hay muchos errores. Es que no es tan fácil como decir, venga, me quito todos los hidratos y me pongo a comer grasas como un Sí, animal. sí, Es que sí, sí. hay Hay muchos mucho error. detalles. Hay temas que hay que llevar con agua, hay temas que hay que llevar con sal, hay vitaminas, hay minerales. Eso es un tema muy complejo y no es tan fácil como decir, venga, me quito todos los carbohidratos. Sí, sí, Pues no. sí. No, no, yo no lo hice así. Lo hice de manera progresiva. Bueno, se puede hacer radical, se puede hacer progresivo. Yo me los quité de forma radical, pero ¿Mm? teniendo en cuenta muchas variables aparte de eso. Entonces, es lo que te digo, al final es un cambio muy importante que le vas a hacer a tu cuerpo, a tu bioquímica, y que tienes que. Lo suyo es que te lo lleve alguien, igual que el entrenamiento, que te lo lleve un profesional que se dedica a ¿Mm? esto. Y luego, otra pregunta antes de que se me olvide es, ¿se puede ganar masa muscular sin consumir carbohidratos? Sí, claro. ¿Cómo? Entrenando fuerza. Entrenando fuerza, pero necesitas ganar peso. ¿Es necesario ganar peso a nivel de peso corporal para ganar hipertrofia? ¿Sí o no? El peso, me estás comparando el peso total del cuerpo con un tejido con un tejido del cuerpo. Bueno, me refiero a masa muscular. Tú puedes ganar masa muscular estando en cetosis perfectamente. Y puedes perder masa muscular estando en cetosis. Eso depende del estímulo que tú le des al cuerpo. Es una cosa que a la gente le cuesta mucho entender, pero a ti lo que te va a poner fuerte es entrenar. Y lo Ujú. que te va a poner sano es comer bien. ¿Vale? Vale. Si tú entrenas para la hipertrofia, entrenas con un objetivo de hipertrofia, que hay una serie de mecanismos descritos que se sabe que mejoran la hipertrofia, y comes aportando los nutrientes esenciales que tú necesitas, estando en cetosis o no estando en cetosis, y aportando la energía que tú necesitas para poder sobrellevar tu actividad, perfecto, puedes crecer. Puedes crecer comiendo una vez al día. Vamos, yo lo he hecho. Puedes Mm. ganar masa muscular y puedes perder grasa al mismo tiempo. También lo he hecho durante muchos años seguidos. Mm. Pero ¿se puede ganar masa muscular y perder? Eso es otra pregunta. ¿Se puede? ¿Se puede ganar grasa y perder? O sea, ¿se puede ganar masa muscular y se puede perder grasa a la vez? Te digo que estás hablando con una persona que lo ha hecho más de 3 años seguidos. ¿Y Entonces, cómo lo sabes? ¿Que sucede? ¿Cómo midiéndome lo con, valoras? midiéndome con bioimpedancia, con la tanita. ¿Sí? Hay, Pero, hay protocolos validados a nivel científico, yo siempre me mido en las mismas condiciones y veo los cambios. Y además no es un cambio de un día para otro, son cambios que yo hago, ahora llevo ya tiempo sin monitorizar eso porque no tengo ningún tipo de interés, pero en el pasado cuando lo he hecho, yo hacía mediciones periódicas y analizaba el largo plazo, a lo mejor analizaba el trabajo de 4, 5, 6 meses, con una ujú, consistencia en los datos y analizándome siempre en las mismas condiciones. pero la Mismo ahora, impedancia es 100% válida, ¿la valorarías tú? Porque yo conozco a un nutricionista de que sabe realmente que es mejor los pliegues cutáneos, los pliegues, no, los la pliegues antropometría. no son mejores que la impedancia. La impedancia, Ni los pliegues ni la impedancia son 100% fiables. Ninguna de las dos lo son. Lo que pasa es que como tú tienes una consistencia en los datos, de hecho es más fiable la impedancia que el pliegue. Te lo ¿por digo qué? yo.
Pues porque el pliegue depende de una persona que te lo está haciendo. Y el error humano es muy importante. Sí, cuando te saques el Isaac tienes que hacer 200 y pico mediciones, tal, y todo lo que tú quieras. Muy bien, sigue siendo una media. Pero la impedancia también se puede equivocar. La impedancia, la máquina se equivocará menos, lo que puede cambiar es tu estado interno. Sí, pero ¿cuánto electrodo sería ya fiable? Una impedancia, porque yo tengo una de 2. ¿Es Hombre, lo mismo una de 2 que una de no, muchos más? una de 8 funciona mejor. Si tú quieres saber 100%, ¿eh? ¿Cuál es tu composición corporal? Te tienen que meter en una licuadora y separar luego tus huesos de tu músculo, de tu grasa, pero ya licuado. Y eso es incompatible con la vida a día de hoy. Sí. ¿Vale? Entonces necesitamos medios que nos estimen, métodos que nos estimen esa composición corporal. ¿Vale? Eso hubo gente que lo hizo. ¿Vale? Eso los nazis cogían, metían a gente en licuadoras, veían, pesaban el hueso, pesaban la grasa y tal, y luego hacían pliegues, antes, bueno, hacían al revés, primero hacían los pliegues y todas esas cosas, y luego metían a la gente en licuadoras, y correlacionaban esos valores de los pliegues que hacían, las medidas antropométricas, con lo que luego le salía en la licuadora. ¿Vale? Lo que pasa es que ahora mismo no creo que un comité ético te apruebe eso a nivel científico. Hombre, ¿Vale? creo que es un poco hardcore, ¿eh? Claro, Entonces, pero ¿cómo una bioimpedancia, el modelo que tengo yo está validado a nivel científico, se investiga con él, y luego el protocolo también. O sea, es un protocolo que está validado. ¿Que tiene un 100% de fiabilidad? No, pero cuando hay una consistencia en los datos y siempre te mides en las mismas condiciones, puedes asumir como bastante fiables esos datos. ¿Vale? De todas formas, eso es la obsesión por medir las cosas. Pero vamos, si tú te ves más grande y más seco, eso también influye. O sea, que tú no tengas a lo mejor muy marcados los abdominales, a que pases a tenerlos súper marcados y que a lo mejor te midas un perímetro o incluso te veas tú más grande o no te quepa la ropa, eso yo creo que también es un valor objetivo, ¿no? Sí, hombre, claro, también. Menos cuantificable, pero es un valor objetivo. Sí, yo también me veo de que cuando empiezo a hacer definición, no, no puedo ganar fuerza, sino pierdo rango de fuerza. O sea, pierdo Porque, fuerza. porque te basas en el balance energético. Y eso es un error. ¿En qué me tengo que basar? En comer adecuadamente y entrenar adecuadamente. En Pero una ¿cómo dieta, sería? te digo lo mismo que antes, no da para un fin de semana entero. Es que, claro, ¿Vale? para una persona que dice, hostia, me estás liando, ¿ahora qué hago yo? Yo, por ejemplo, me baso en eso y me va bien. Por eso te digo, entonces, por eso quiero tener un contraste tuyo de cómo lo haces tú para... Acudir a un profesional. Yo trato de darle a mi cuerpo los nutrientes que necesita, trato de que la señalización molecular y el estímulo que yo le dé a mis genes sea el adecuado a través de la alimentación, y hago lo mismo a través del entrenamiento. Para eso tienes que conocer cuáles son los estímulos adecuados, y si no los conoces, contratar a alguien que te lo lleve, que sí lo conozca, ¿no? Entonces, al Vale, vale. final, yo sé qué cosas, bueno, sé más o menos, ¿sabes? Yo no soy tampoco experto en esta materia, pero para hacerlo, algo sí tengo estudiado de esto. Yo sé qué estímulos responde el cuerpo a nivel de entrenamiento y sé qué estímulos responde el cuerpo a nivel de alimentación, y le doy eso. Y cuando le das eso, puedes ver que puedes comer una vez al día, hay días que ni siquiera comes, hay días que comes dos, pero no más de dos. Y eso, comiendo de media una o dos veces al día y entrenando fuerza, puedes ganar masa muscular y perder grasa al mismo tiempo. Lo que pasa es que si tú te basas en un déficit energético o en un balance calórico, que es un error de concepto no sustentado por las leyes de la química, Ujú. ¿vale? Por lo tanto, es una falacia y es un error, ¿vale? El balance energético y el contar calorías es un error, lo repito. Cuando te basas en eso, pues generas una serie de desajustes hormonales que te impiden, cuando estás perdiendo grasa, por ejemplo, que no estás perdiendo solo grasa, estás perdiendo masa en general, estás perdiendo peso, te impiden tener fuerza. Pero porque a nivel hormonal y a nivel de gasto metabólico y de metabolismo, te estás jodiendo porque estás utilizando una estrategia que es errónea, Entonces, ¿por qué? que a corto plazo te puede influir en el peso, que a largo plazo no es sostenible y que al rendimiento ni de coña. Pero entonces, ¿por qué un nutricionista te da una dieta basada en eso? Toma, 1800 calorías. Porque se ha creído la mentira que le han contado en la carrera, porque los planes de estudios de la universidad están basados en las mentiras que cuenta la industria farmacéutica y la industria alimenticia. ¿Por qué? Porque cuando la gente come 5 veces al día y cuenta calorías, luego necesita productos para intentar no expresar todos esos síntomas que indican déficits de salud. Por ejemplo, ¿qué déficit? Pues, por ejemplo, una prediabetes. O, por ejemplo, voy a llamarlo hipercolesterolemia mal diagnosticada, que te dan estatinas que no valen para nada y la industria farmacéutica se forra de darte esas estatinas. ¿Vale?
Joder, pues. Tú tienes diabetes y a ti te siguen recomendando que cuentes calorías y que sigas comiendo carbohidratos, pero te dicen que te pinches insulina. Tócate los huevos. Sí, eso es muy contraproducente porque, por ejemplo, mi padre tiene diabetes y en la dieta le han puesto pan, por ejemplo. Claro. Pues si tú tienes un problema para meter esa glucosa extraída de comer pan en tus células, tú sigue metiendo pan. No, coño, quita el alimento que da ese problema. Pero es que además, si realmente conocieses la fisiopatología de esa enfermedad, te darías cuenta que haciendo el proceso al contrario, serías capaz de revertir la enfermedad y poder volver a tener un metabolismo eficiente. Haciendo, por ejemplo, cetosis. O Bien hecha, sí. Luego ya hay muchas patologías que se pueden tratar con nutrición. Algunas requieren no comer carbohidratos, otras requieren sí comerlos, otras requieren no comer proteínas, otras requieren sí comerlas. Eso ya es un tema más dado, más que hay que dejar a ciertos especialistas, vale. ¿no? Entonces, Pero es que no es todo tan simple. El problema del fitness es que nos ha intentado meter en la cabeza una idea que es equívoca y que es perjudicial para la salud. El fitness, la industria alimenticia y la industria farmacéutica. vale. Entonces, también otra cosita que me habías dicho, bueno, porque esto, ya te digo, es mucha controversia porque yo estoy en cosas de desacuerdo, pero basándome en varios factores, pero no lo vamos a liar porque si no los tiramos 2 o 3 horas, pienso yo, nos tiraríamos bastante. Yo quiero saber un poquito tu opinión y conocer y saber el por qué piensas así y por qué haces las cosas. Yo quiero absorber esa información, ¿sabes? No soy una persona ciega que me baso en lo mío y ya está. Y otra cosa, vale, ¿por qué no es lo mismo 200 calorías de un donut, que esto también lo has puesto por ahí, que 200 calorías de brócoli? ¿En qué se diferencia? En la cantidad de nutrientes que tiene y en la composición del alimento, principalmente. Y porque hay personas que, a ver, tienen dudas respecto a lo que viene siendo eso, ¿sabes? Entonces, por eso tenemos que basarnos en... No Comenta. pasa, no pasa nada. La mejor cura para la ignorancia es el conocimiento, es leer. ¿Vale? Eso es. Entonces, si alguien de verdad piensa que 200 calorías de brócoli es lo mismo que 200 calorías de donuts, pues lo que tiene que hacer es leer. Si empiezas a investigar un mínimo sobre fisiología o bioquímica humana y sobre nutrición aplicada, te vas a dar cuenta de que no es así. Sí, pero luego también respecto al fibra, la saciedad. No te sacias con un donut. Claro que Y, no. y Porque no, tiene no mucha, te... entre otras cosas, entre aceites vegetales refinados y muchas otras cosas, tienen muchísimo azúcar y cero fibra. Hmm. Entonces lo que hace es pegarte un disparo de insulina que te cagas, un pico de insulina altísimo, y eso lo que te produce es luego más ansiedad por la comida y un bajón de energía posterior. Sin embargo, el brócoli, además de tener un alto contenido en fibra y un bajo contenido en carbohidratos, tiene una serie de micronutrientes a nivel vitamínico que son beneficiosos para la salud, aparte de cualquier tema relacionado con la saciedad. ¿Vale? Vale. Entonces, no es para nada lo mismo. Al igual que tampoco es para nada lo mismo 200 calorías de mantequilla que 200 calorías de brócoli. Y no digo que una sea mejor que la otra. No, pero Digo que no son iguales. equilibrada, enfocada en los requerimientos de tu organismo, ¿sabes? Puedes Ajá. consumir las dos cosas a la vez. Y luego, otra cosa, otra pregunta. ¿Se puede, o sea, a ver, ¿te puede ganar masa muscular? A ver, que lo tenía yo por aquí, que me lo habían dicho bastantes personas de que si se puede ganar masa muscular, bueno, hay alimentos que te ayudan a ganar masa muscular. Porque me dice, porque es que es verdad que me lo preguntan muchísimo, me dice, oye, ¿me puedes decir alimentos para ganar masa muscular? No. Te puedo decir alimentos que te hacen engordar. ¿Vale? ¿Qué alimentos te Engordar. hacen engordar? Cualquier carbohidrato. Cualquier carbohidrato te hace engordar. Cualquier azúcar simple te hace engordar. Entonces, si tú consumes grasas y proteínas, no engordas. Puedes ganar masa muscular. Es que depende de muchas cosas, tío. Es que me estás haciendo preguntas que son muy concretas Sí. y que no tienen una respuesta concreta. Es que depende de muchas cosas. O sea, es igual que el tema de las lesiones. Lo que te hace engordar principalmente es la insulina. ¿Vale? Y eso tiene unos mecanismos fisiológicos y unos mecanismos bioquímicos en los que no da tiempo a entrar aquí. Pero lo que te hace engordar es la insulina. Si tú tienes la insulina alta la mayor parte del día o la mayor parte del tiempo, vas a engordar. Sí. Si tienes la insulina baja o plana la mayor parte del tiempo, vas a adelgazar, por así decirlo. O mejor dicho, tu cuerpo va a ser capaz de utilizar la energía que ya tiene disponible en el cuerpo, que es la grasa principalmente. Porque eso no quiere decir que vayas a perder la masa muscular. Lo que vas a hacer es utilizar la energía disponible en tu cuerpo para cualquier función que necesites hacer. Y esa energía es la grasa, porque la energía se almacena principalmente en forma de grasa. Sin embargo, si tú tienes la insulina elevada,
tú no puedes consumir energía al mismo tiempo. Es incompatible. Por lo tanto, todo ese exceso de glucosa, todo ese exceso de proteína y todo ese exceso de grasa se va a almacenar y no lo vas a poder utilizar. Por lo tanto, vas a engordar. Vale. Vale, ¿Vale? vale. Luego, Vale. si tú tienes la Dime. insulina baja y tú le das a tu cuerpo y a tu músculo estímulos de señalización molecular para la hipertrofia, tú vas a poder generar masa muscular sin ganar ni un átomo de grasa. Ujú. ¿Y Dicho por así, qué? Pero, más o menos, bioquímica, para tío. la... ¿Sí? Claro, porque es como funciona el cuerpo. Es que es lo que te digo, habría que entrar en rutas bioquímicas que, aparte de que no merece la pena porque es muy complejo, Sí. tampoco cabe aquí explicar. Pero básicamente la explicación siempre es la que ya te he dado. ¿Vale? MPK, mTOR, ¿no? Esas rutas, ¿no? Insulina alta no puede utilizar energía, por lo tanto engordo. Insulina baja puede utilizar energía. Ya está. Ujú. Vale. Y luego, bueno, yo creo que hemos tocado bastantes temas porque no hemos ido de un tema a otro. Hemos hablado de la cetosis, del ayuno intermitente. Vale, hemos hablado así por encima, tampoco nos hemos cedido muchísimo porque también es un tema muy amplio que se puede, que puede generar, podemos sacar ahí muchísimas cosas. Y luego también vamos a hablar un poquito, ya para terminar, ¿vale? Para no hacer el podcast demasiado extenso, ¿vale? 1 hora y 10, que yo creo que está bastante bien. Ujú. Acerca del de Revolución Aesthetic, ¿no? Que es tu marca, ¿no? O sea, Revolution no, Athletics, sí. Athletics. Comenta un poquito. ¿Qué es? ¿Cómo ayudas? Etcétera. Y luego, recomendación de libros, tanto para personas amateur que aprendan, tanto como profesionales, y ya está. Ya con eso acabamos. Venga, perfecto. Sí, que además yo también me tengo que ir. A ver, Perfecto. el proyecto Revolution Athletics al final trata de responder a una necesidad que a día de hoy es imperiosa en nuestro sector, que es darle un enfoque global y holístico al cuerpo, ¿vale? A la persona, para que sea capaz de expresar su máximo potencial. Si es una señora de 60 años cuya máximo potencial pueda ser hacer las funciones de su vida diaria, ese será el objetivo, y si es un deportista de élite tendrá otro contexto, pero al final en los dos casos estamos hablando de rendimiento, ¿vale? Estamos hablando de sacar el máximo partido a su cuerpo y a su vida. Entonces nosotros tratamos de... Revolution Athletics al final es un sistema de... no solo entrenamiento, sino entrenamiento, tratamiento, nutrición, etcétera. Es un sistema a través del cual las personas logran desarrollarse al máximo nivel, a nivel físico principalmente, ¿vale? Entonces, nosotros, además de trabajar con clientes directos, pues como puede ser cualquier persona que quiera contratar nuestros servicios para mejorar su rendimiento o su vida, o tratarse de una lesión o quitarse un dolor, ofrecemos una formación a profesionales de la actividad física y a profesionales de la salud para que conozcan nuestro sistema y sean capaces de aplicar lo que nosotros hacemos con sus propios clientes, ¿vale? De forma que ellos pueden integrar nuestro sistema en su forma de trabajo o su forma de trabajo dentro de nuestro sistema. Nosotros tenemos unos principios, un conocimiento científico y damos eso de una forma estructurada, con herramientas prácticas. Entonces, tenemos esas dos vertientes. Primero, el trabajo directo con los clientes que nos encontramos y luego, muy importante, el tema formación para profesionales, que es lo que más hacemos. Bueno, hacemos las dos, ¿no? Realmente combinamos ambas. Entonces, tenemos diferentes cursos que responden a las diferentes áreas. Pues hay cursos que están centrados en la valoración y el ejercicio correctivo, hay cursos que están centrados en el tratamiento de la disfunción neurológica y en su valoración, hay cursos que están centrados en la mejora del rendimiento, ¿no? Y en la planificación, periodización, cómo llevar a cabo un entrenamiento en un gimnasio, cómo llevarlo a cabo en una pista. Tenemos cursos enfocados a la mejora de las habilidades de movimiento, es decir, cómo tiene que ser la técnica de carrera para un corredor de 100 metros, o cómo tiene que ser la técnica de carrera para un futbolista, o cómo tiene que hacer un cambio de dirección, ¿no? Y luego tenemos otro curso que ahora mismo está en desarrollo, que es sobre hábitos de vida, alimentación, coaching, etcétera. Y además de eso, tenemos paralelamente cursos, que los tenemos en la academia online incluidos en nuestra web, que son sobre temáticas muy concretas. Pues, por ejemplo, tenemos un curso que es sobre biomecánica avanzada del pie y de la marcha. Otro sobre la readaptación de un ligamento cruzado anterior con nuestro protocolo de ejercicios. Otro sobre el desarrollo de los sistemas energéticos, ¿no? Cómo desarrollo el componente metabólico de una persona para hacerla más eficaz, más eficiente, que rinda más y que pueda tener un mejor metabolismo, ¿no? Entonces, al final, pues tratamos de dar respuesta a esa necesidad que hay de unir todo el conocimiento que hay en el mundo del entrenamiento, en el mundo de la fisioterapia barra salud, para dar un enfoque global. Entonces, a lo mejor un fisioterapeuta no trabaja en el campo con un futbolista enseñándole a correr,
pero tener ese conocimiento sobre la mecánica de movimiento le permite entender mejor su lesión y luego desarrollar una estrategia de ejercicio correctivo que sea acorde a esa lesión, ¿no? Y todos nuestros cursos están interrelacionados. Entonces, entiendes mejor el primer curso que has hecho cuando llevas 3 o 4. Cada cosa que haces se va sumando, ¿no? Es sinérgico. Lo tenemos montado de tal manera que todos los cursos se relacionan entre sí a pesar de ser temáticas diferentes dentro de un mismo contexto. Vale, perfecto. Y lo ha explicado muy bien. Y luego el tema de los libros. Venga, coméntame. Libro. Te voy a decir unos pocos que son muy buenos sobre diferentes ámbitos. Por ejemplo, para tema de nutrición, a mí me parece imprescindible el libro de Dieta Cetogénica de Carlos Stroh y Ricardo Stroh. Ese me parece un libro bestial, ¿vale? Porque te explica todo desde un punto de vista bioquímica, pero con un lenguaje bastante simple, que obviamente un profesional le va a sacar a lo mejor más jugo en algunas cosas, pero que cualquier persona se puede leer ese libro. Y le va a venir muy bien y le va a ayudar a entender cómo funciona su cuerpo. También, este lo tengo pendiente de lectura, pero por lo que comparte este chico, yo creo que está muy en la línea de lo que yo creo. El libro de Ayuno Consciente de Endica Montiel, que lo acaba de publicar hace unas semanas, también es muy, muy recomendable. Y luego, a nivel de entrenamiento, pues hay muchos libros que pueden venir bien. Si quieres aprender sobre valoración, pues por ejemplo, el Movement de Gray Cook es un buen inicio. No creo que tenga la respuesta para todo, pero es un buen inicio. O el Bridging the Gap from Rehab to Performance de Sui Falsone, que ese solamente está en inglés de momento. Y a nivel de entrenamiento funcional muy simple para gente que está empezando, el entrenamiento funcional para los deportes de Mike Boyle, ¿vale? Y para temas de espalda, el Ultimate Back Fitness and Performance, que es el de Stuart McGill, ahora mismo está próxima a sacarse su edición en español, su traducción al castellano. Ahora mismo está en inglés, pero se va a traducir al castellano y en breve saldrá publicado. Se va a llamar La Guía Definitiva para la Espalda. Ese es un libro muy recomendable también para que cualquier persona entienda cómo funciona su espalda y cómo puede prevenir dolor de espalda. Vale, perfecto. Pues yo creo que a mí también me ha servido muchísimo porque yo, como me gusta leer libros, he dicho, hostias, te lo quiero preguntar para ver a ver qué libros me voy a leer. Y yo creo que todo eso me los voy a leer, los voy a apuntar todos y me los voy a leer. Ya te lo digo yo, tarde o temprano voy a sacar ahí apuntes para poder aportar, tener más visión de todo. Y escucha, muchísimas gracias, tío, A ti por la invitación. por esta conversación. Hemos hablado muchos temas, bastante. Existe gran controversia entre uno y otro, pero bueno, lo he dejado ahí, tampoco me quiero meter y he querido, ¿sabes? Decir mi visión, sino para que la gente vea cuál es tu visión, ¿vale? Luego tengo yo otra visión y que contraste y que por su propia experiencia vayan viendo, ¿me entiendes? Que sean críticos, eso es lo que yo quiero, ¿sabes? No, eso es la misión por la cual yo quiero hacer esta serie de podcast, para conocer un poco más a las personas y ver por qué piensan así. Nosotros, a nivel Revolution Athletics, tanto yo como a nivel personal, somos siempre súper críticos con lo que nosotros hacemos. Y siempre la primera frase que decimos en todos nuestros cursos es: lo que os vamos a contar aquí no es una verdad absoluta, ¿vale? Si tienes alguna opinión complementaria o contraria a lo que nosotros te estamos diciendo, siempre y cuando sea desde el respeto y de una forma constructiva, estamos abiertos al debate. Siempre. Estamos abiertos a la posibilidad de que nos estemos equivocando, ¿vale? Si es verdad que todo lo que hacemos tiene una base científica importante y tiene una efectividad comprobada en la mayoría de los casos, ¿vale? Entonces, sabemos que lo que hacemos funciona bien a todos los niveles, porque si no, no lo enseñamos. O sea, para enseñar algo tienes que ser muy experto en eso, yo creo. Entonces, enseñamos realmente las cosas que conocemos muy bien y sabemos que funciona. Aunque estamos abiertos a que hay otras cosas que pueden funcionar, tanto mejor, como igual, como peor. Y nosotros venimos a darte nuestra visión y tenemos un recorrido, un contexto y un conocimiento que nos hace plasmarlo de esa forma. Pero no es ni lo único ni lo más válido. Eso es importante. Entonces, yo te he dado mis opiniones y te he dado mis argumentos y te he hablado sobre lo que yo trabajo, sobre lo que yo sé. No quiere decir que yo tenga razón y tú no, ni que tú tengas razón y yo no, ¿vale? Esto es una charla que hemos tenido y yo pienso así a día de hoy. A lo mejor mañana te escribo y te digo que no, que pienso diferente. Pero a día de hoy es lo que te he contado. No, sí, a mí me ha gustado muchísimo porque unos argumentos que me has dado, lo que voy a hacer yo es buscar soluciones, soluciones a esa pregunta y a esa conversación que has tenido conmigo, ¿sabes? Cuando te llega una opinión que es contraria a la tuya y que puede tener sentido, lo mejor que puedes hacer es investigar sobre ello y plantearlo y ya está. Y leer. Voy a investigar para tener mayor conocimiento. Es que así es como se crece, ¿me entiendes? Y cómo se hacen las cosas mejores. Estoy de acuerdo. Y nada, pues escucha, muchísimas gracias y yo creo que lo vamos a dejar así.
Así Perfecto. que voy a darle ya a pagar, a chapar ya esta conversación y muchísimas gracias. Y nada, nos vemos en la próxima, ¿vale? Pues nada, un abrazo muy fuerte para ti y un saludo y mucho ánimo y mucha fuerza a todos tus oyentes y gracias por estar aquí y nos vemos pronto. Venga, hasta luego, Jorge. Chao. Chao.